Mil bendiciones a todos los que se están conectando a esta transmisión de Meditaciones Diarias. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la Iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Veo que ya está conectado a algunas personas. Mauricio, te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones, mi hermano, te amo. Te amo. Saludos a todos en casa, a Meli, a Matito, a Mía. Y bueno, a todos los que se están conectando les doy la más cordial de las bienvenidas. Este es un nuevo inicio de semana. Espero que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Y qué mejor que empezar nuestro día meditando en la palabra de Dios. Qué mejor que dedicar unos minutos para poder recibir la dirección, el consuelo, el alivio, el ánimo a través de la palabra de Dios. Recordemos que estamos meditando con respecto a lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a las iglesias que se estaban estableciendo en Roma. Esta carta a los romanos, en donde estamos aprendiendo principios increíbles y maravillosos. Venimos de capítulos anteriores en donde aprendimos el significado y la implicación en la Biblia, específicamente en esta carta, cuando vemos la palabra ley. Vimos que la ley es una radiografía que nos da un diagnóstico de nuestra condición espiritual. Vimos también que la palabra pecado es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos hace errar al blanco, es lo que en el transcurso de nuestras vidas nos puede llevar a vivir vidas con pérdida de valores, de propósito. Y por consiguiente esto trae dolor, tristeza, angustia y consecuentemente la muerte. También vimos que este vocablo muerte, ¿no? La paga del pecado, dice la palabra de Dios, lo estudiamos en capítulos anteriores, es muerte. Pero cuando nosotros morimos al pecado, entonces empezamos a vivir. Así es de que son conceptos que estoy convencido que van a ir revolucionando. No tienes que entenderlos de momento. He recibido algunos mensajes que me han comentado que les está gustando este espacio. Y yo les agradezco, qué bueno que estén conectados para seguir aprendiendo juntos, para seguir recibiendo esa instrucción de parte de Dios. Pero también he recibido algunos mensajes donde me piden más explicación. Y con todo gusto lo voy a estar explicando. Solamente quiero pedirte que juntos abramos nuestro corazón y nuestra mente para que sea la palabra de Dios la que traiga esa transformación a nuestro espíritu. Hay cosas que no se van a entender. Hay de repente cuando me pongo a platicar con mi esposa, nos ponemos a pensar en ciertas decisiones que hemos tomado en el transcurso de este tiempo que aún no las entendemos. Hay cosas que aún nos parecen ilógicas, pero han traído bendición a nuestras vidas. Y hemos visto el resultado de la manifestación gloriosa de Dios, de la manifestación de Dios a través de nuestras vidas y a través de la vida de nuestros hijos, solamente por el hecho de creer. Y aquí es donde está la clave: creer, no entender. No hemos sido llamados a entender la palabra de Dios, hemos sido llamados a creer en la palabra de Dios. Y quise hacer este preámbulo porque hoy vamos a ver una palabra que se repite constantemente en estos 5 versículos. Vamos a leer en el capítulo 8, a partir del versículo 9. Te invito a que vayas por tu Biblia, la enciendas ahí en tu teléfono, en tu tablet, y que juntos podamos leer en el capítulo 8 de esta carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 9 hasta el versículo 14. Y vamos a ver cómo más de 7 veces se repite la palabra espíritu. Ya analizamos la palabra muerte, la palabra pecado, la palabra ley. Ya vimos lo que es la gracia, ya vimos lo que es la salvación.
Ahora vamos a ver el Espíritu de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios puede vivir por encima de sus circunstancias, creyendo y siendo dirigidos por el Espíritu Santo? Esto es de suma importancia para nosotros los hijos de Dios, porque esto nos lleva a vivir, a pensar, a permitir que Él more en nosotros, a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo y ya no por nuestras emociones, nuestros sentimientos o incluso nuestros cálculos. Yo estoy completamente convencido que tenemos que planificar nuestra vida, tenemos que tener planes, tenemos que tener metas, directrices, pero también tenemos que ser dirigidos. Esos planes, esas directrices serían completamente en vano si no permitimos que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dirija. Y hoy vamos a hacer, vamos a recibir una impartición de parte de la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender un poquito más que no es un concepto, es una verdad absoluta. Así es de que empecemos a leer. Ya está Rosán, Thaís, Ángela, Ana Laura, Mauricio. Comenten si tienen alguna duda. Les doy la bienvenida y les recuerdo, ayúdenos a compartir este mensaje. Ayúdanos a compartirlo con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales. Estoy convencido que una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Postéalo en tus redes sociales. Tú y yo no sabemos qué palabra puede venir y darle ánimo. Lo único que estamos haciendo es leyendo la palabra de Dios, observándola y tratando de recibir lo que ésta tiene para nuestros espíritus, para nuestras almas. Y seguramente todos y cada uno de nosotros seremos bendecidos por el hecho de recibir la palabra de Dios. Así es de que ayúdame a poder compartir este mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice de la siguiente manera: mas vosotros, o ustedes, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros o mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Vemos una vez más este principio, ¿no? El cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia, que es otro concepto que ya estudiamos. La justicia. Somos justos a través de Jesucristo. A pesar de que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de ser justificados por Cristo. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremendo. Tremenda la impartición que vemos aquí de parte del apóstol Pablo. Y vemos cómo la palabra espíritu, el Espíritu de Dios, se repite constantemente.
Hay un patrón de conducta que el apóstol Pablo deja plasmado a través de estos versículos. Y por supuesto que esto tiene que llamar nuestra atención. Y por supuesto que tenemos que detenernos para poder observar qué nos quiere decir la palabra de Dios, qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Como hemos venido diciendo constantemente, ¿qué implicación tiene para nosotros los hijos de Dios el hecho que la palabra Espíritu de Dios aparezca constantemente? Y vemos entonces este primer principio al cual yo le he puesto: vivir en el Espíritu. Y vamos al versículo 9 de este capítulo 8 y mira lo que dice ya con más detenimiento. Mas vosotros, cuando leamos vosotros, es un vocablo de la antigüedad, pero realmente quiere decir nosotros. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero por consiguiente, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, si nosotros hemos muerto voluntariamente, hemos renunciado a nuestros deseos y placeres, trayendo nuestra vida, rindiendo nuestra vida al señorío de Jesucristo, automáticamente el Espíritu de Cristo mora en nosotros por el hecho de rendir nuestra vida a su señorío. Entonces, eso nos da el privilegio, la ventaja de vivir en el Espíritu. Vamos a ver más adelante en el capítulo 10 de esta carta preciosa a los Romanos, un principio que no me quisiera adelantar, pero solamente quiero hacer un poquito mención de él. ¿Cómo es que el Espíritu del Señor Jesucristo, cómo es que el Espíritu de Dios puede habitar en nosotros? Dice Romanos 10:9 que si nosotros creemos que el Señor murió por nosotros, que si nosotros creemos y confesamos que resucitó de los muertos, entonces seremos salvos. Cuando nosotros de manera verbal, cuando nosotros de manera voluntaria entregamos nuestras vidas, nos rendimos a su señorío, automáticamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y esto nos da la ventaja y el privilegio de vivir conforme al Espíritu. No sé si te ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones me ha pasado que hago algo malo, ¿no? Muy comúnmente donde el Espíritu Santo trata mucho conmigo, por supuesto, es en mi carácter. Muchas veces digo algo, tengo actitudes, reacciones, puedo ir manejando y no necesito ni siquiera abrir mi boca. Puedo ir manejando y si alguien se me mete, si hay algún percance que en donde yo considero que alguien más hace algo que no debería de hacer, me obstruye o algo así, inmediatamente el Espíritu Santo me hace sentir que la actitud que estoy teniendo no es la correcta. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces Él está hablando constantemente a nuestras vidas. Y por eso hice el preámbulo de lo que significa entender y de cómo nosotros tenemos que creer. Porque estas palabras son espirituales, no son entendibles con la cabeza. Pero seguramente si tú has recibido al Señor Jesucristo, en alguna ocasión tú puedes dar fe de que has hecho, has dicho o te has encontrado en una circunstancia en donde dices, wow, no debí de haber hecho esto.
No debí de haberme sentido así. Y no es tu buena voluntad la que te lleva a tener ese tipo de reflexión. Es el Espíritu Santo que te está recordando que tú estás apartado para Dios. Es el Espíritu Santo que te está recordando que tú has rendido tu vida al señorío de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que mora en ti, el que vive en ti, que te está recordando que tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu, apartados del pecado, apartados de la contaminación del Espíritu. Mucha gente tiene el concepto equivocado y he escuchado en el transcurso del tiempo, no, yo no quiero aceptar a Cristo porque siento que no estoy preparado. Amados hermanos, amigos, jamás podríamos estar preparados y 100% 100% preparados para poder aceptar a Jesucristo. Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos luchando en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca vamos a estar preparados, nunca vamos a estar completos, completamente dispuestos a decir yo quiero. Aceptamos al Señor Jesucristo, nos rendimos a su señorío, simplemente creyendo que le necesitamos, creyendo que solos no podemos. He encontrado que este más bien viene a ser un pretexto para no rendirse al Señor Jesucristo y poder vivir la vida de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a nuestra manera de vivir, de acuerdo a nuestra, tomando nuestras propias decisiones. Es de una manera quizás incluso hasta involuntaria, como que huirle al compromiso. Pero hoy yo te digo, no te preocupes, cree. El Espíritu Santo de Dios es una ayuda en nuestras vidas. Yo te invito a que vivamos en el Espíritu, que permitamos que el Espíritu Santo de Dios haga su trabajo de dirección y de guía, porque Él mora en nosotros. Y esto me lleva al segundo principio. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Mira lo que dice Romanos en el versículo 10 y 11 de este capítulo 8. Dice de la siguiente manera: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Vimos en capítulos anteriores cómo el apóstol Pablo hace una referencia con respecto a quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí. El cuerpo en el que nosotros andamos tiene una naturaleza pecaminosa y es por eso que hay muerte física en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va deteriorando a causa del pecado. De una o de otra manera, el deterioro de nuestro cuerpo es a causa del pecado. Todas y cada una de las enfermedades, absolutamente todas, vienen a causa de desórdenes que los causa el pecado. No son cuestiones naturales y lógicas. El pecado es el que le va dando muerte a nuestro cuerpo. Pero dice aquí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu, nuestro Espíritu, vive a causa de la justicia, vive a causa de que hemos sido justificados en Cristo. El cuerpo se va deteriorando, pero nuestro espíritu se va vivificando por la justicia que es Cristo en nosotros. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, nuestro Dios, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu
que mora en vosotros. Increíble lo que vemos aquí. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ese es un precioso regalo. Es un regalo que viene a traer ciertas características en la vida de un hijo de Dios. Yo quiero contarte una breve historia. Hace muchos años, yo tendría quizás 17, 18 años, y yo recuerdo que mis papás nos llevaban con una señora, María Elena García. Esta señora sufría de una severa artritis, no solamente en sus manos, pero en sus piernas. Y yo recuerdo haber visto a doña María Elena, íbamos a su casa, íbamos todos los martes a un estudio bíblico. Ella abría su casa para compartir la palabra de Dios con gente que llegábamos de distintos lugares y teníamos un grupo en casa. Y yo recuerdo que doña María Elena García caminaba bien, nos ofrecía café, nos ofrecía galletas, nos ofrecía pan, movía con un poco de dificultad sus manos. Y conforme fue pasando el tiempo, ella fue perdiendo la movilidad. Era una artritis bastante agresiva, sus pies se hincharon mucho, sus manos. Llegó un momento en el que la llegué a ver con bastón. Pero yo recuerdo con mucho amor y con mucho cariño a María Elena García. Marcos, su hijo, me parece que está en Phoenix, ojalá y nos pudiera estar viendo. Un tremendo hombre de Dios, pero María Elena García tuvo una peculiaridad en el tiempo en el que yo tuve la oportunidad de conocerla junto con mis padres. Y esta peculiaridad fue que doña María Elena García, yo nunca la escuché quejarse por su enfermedad. Siempre la escuché enseñándonos la palabra de Dios. Siempre la escuché con una palabra de fe y de ánimo. Siempre la escuché con una palabra de adoración a Dios. Siempre la escuché diciendo que Cristo era quien le daba la suficiencia en su vida. Y yo recuerdo que era para mí algo raro poder ver y yo recuerdo que en mi adolescencia yo decía, ¿por qué Dios no sana a doña María Elena si ella es tan buena? Si ella le ama tanto, si ella predica de su palabra. Conforme han pasado los años, me encuentro con la verdad de la palabra. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo se va a ir deteriorando y no vamos a poder detener eso. Todos y cada uno de nosotros estamos confinados a que nuestro cuerpo se vaya deteriorando, a que poco a poco vayamos siendo menguados en nuestras capacidades físicas conforme los años van pasando. Hoy no puedo correr lo mismo que corría cuando tenía 18 años. Hoy no me puedo mover con la misma rapidez que cuando tenía 18 años. Pero mi espíritu se ha venido vivificando a causa de la justicia impartida por Jesucristo en mi vida. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios ha traído paz, ha traído vida, ha traído consuelo, ha traído amor, ha traído dirección. Muchos de nosotros hemos puesto en algunas ocasiones más énfasis en las dolencias del cuerpo que en la vivificación de nuestro espíritu. Todos y cada uno de nosotros, sin lugar a dudas, pasaremos por deterioro corporal, pero la esperanza que tenemos es que a través de Jesucristo nuestro espíritu se va vivificando.
vamos estando cada vez más cerca de la vida eterna. Vamos estando cada vez más cerca de ser perfeccionados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no lo podemos recibir de manera lógica, esto lo tenemos que recibir de manera espiritual. Los que somos hijos de Dios, aunque se vaya deteriorando nuestro cuerpo a causa del pecado, nuestro espíritu está vivificando a causa de la justicia. Impresionante. Impresionante, y esto nos da una esperanza increíble, nos da una esperanza y una alegría de poder seguir viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios. Esto nos da una alegría de saber que su Espíritu mora en nosotros. Esto nos da una alegría de saber que Él es el que nos dirige, Él es el que nos consuela, Él es el que nos anima, Él es el que nos mantiene de pie en esta vida. Y vemos también que su Espíritu Santo es una dirección necesaria y es una dirección increíble en nuestra vida. Mira, vamos a ver el versículo 12 al 14 de este capítulo 8. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué vemos aquí? Amados hermanos, en pocas palabras, yo veo lo siguiente. Si tú y yo no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos confinados a la muerte. Porque automáticamente esto nos lleva a vivir conforme a la carne. Nos lleva a vivir, ¿qué significa vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es una implicación de vivir conforme a nuestras emociones y sentimientos, vivir conforme a nuestras necesidades, vivir conforme a nuestros conceptos, vivir conforme a nuestra idiosincrasia. Cuando nosotros venimos y pasamos a ser hijos de Dios, como lo vimos ayer, aprovecho para invitarte a que veas nuestro servicio, ya está en nuestro canal de YouTube. Puedes ir a Iglesia Shaddai Washington DC, suscribirte a nuestro canal y poder ver todo el contenido que tenemos. Te sugiero que veas el servicio de ayer, que veas la prédica de ayer, que veas la alabanza, que veas todo, porque fue algo precioso y maravilloso. Pero el día de ayer veíamos cómo somos dirigidos por el Espíritu Santo cuando nosotros pasamos a vivir de las tinieblas a su luz admirable. Ciegos éramos. Estábamos impedidos de ver la verdad de Dios, estábamos impedidos de ver el propósito de Dios. Hasta que venimos a Cristo, nuestras vendas nos son quitadas y entonces podemos ver la verdad de su palabra, no como una ley, no como una ley rígida, que es el concepto que a veces tenemos de Dios, que es un viejo con barba larga, con una vara en su mano, tratándonos de dar varazos para que nos portemos bien. No, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Dios es un Dios amoroso, que nos ama, que nos protege, que nos ayuda, que nos bendice. Uno de los principios que vimos ayer y que quiero repetirlo el día de hoy es que las bendiciones de Dios son eternas e irrevocables. Quien no las tiene es porque no las toma, simple y sencillamente. Porque cuando el Señor ha decidido bendecirte, nada puede detener eso. Nada ni nadie puede quebrantar eso. Pero tú tienes
que tomar el regalo, abrirlo y usar lo que está dentro. Y esto no lo podemos ejecutar si no es que somos guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a toda la verdad y a toda la justicia. La verdad está en Él, la justicia está en Él. Sin su dirección, nosotros nos vemos imposibilitados de poder tomar buenas decisiones. Mi oración el día de hoy es que tú y yo podamos vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo que mora en nosotros pueda dirigir nuestros pasos y nuestras vidas. Mi oración es que hoy el Espíritu Santo te dirija a toda verdad y a toda justicia, que Él te guarde, que Él te proteja, que Él te ayude, que Él te bendiga, que el Espíritu Santo de Dios sea contigo, con tu familia, en tu casa, con tus hijos, y que lo que quiera que sea que tengas que hacer sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Aún en tu trabajo, aún en tu oficina, aún en donde tú vayas, aún con tus clientes, con tu familia, con tus hijos, el Espíritu Santo de Dios sea dirigiéndote, abriéndote camino. Estamos pasando, se dice que por una de las crisis más fuertes y más agresivas en la historia. Pero quiero decirte que esta crisis se ha convertido en una oportunidad para que tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo de nuestro amado Señor. Qué bendición poder tener esta experiencia en donde seamos dirigidos por el Espíritu Santo de nuestro amado Señor. Poder ser dirigidos conforme a su voluntad y a su propósito. Dice su palabra que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Así es de que les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. El día de mañana tendremos una meditación increíble donde tú no te la puedes perder. Pero hoy voy a estar platicando junto con mi esposa. Vamos a estar conversando y vamos a estar, hicimos esta serie familiar, si así lo puedo decir. Empezamos con Ingrid, Ana Laura, hablamos con Sofía, con Julio. Y hoy esta serie familiar la vamos a terminar mi esposa y yo hablándote un poquito de nuestro testimonio, hablándote de lo bueno que ha sido Dios en nuestras vidas y queremos darte una palabra de ánimo juntos. Queremos bendecir tu vida juntos y poder abrir un poquito nuestro corazón para que tú sepas que a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor ha sido bueno. Te esperamos hoy a las 5 de la tarde en nuestro espacio de conversaciones. Y el día de mañana a las 11 de la mañana, tiempo del este, en una meditación más en esta carta preciosa de los Romanos. Les envío un fuerte abrazo, mil bendiciones. Gracias a todas las personas, gracias por sus comentarios. María Esther Gamarra, Larisa, Ani Millán, Thaís, hermana Ángela, Fernando Javier Peña, te mando un fuerte abrazo. Ayer que leí un mensaje que enviaste, de verdad, sentí algo en mi corazón y lo que estás haciendo con tu hijo es poderoso. Te bendigo, Fernando. Te envío un fuerte abrazo hasta Argentina. Mil bendiciones. De verdad que me dio un gusto enorme poder leerte. Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina. Mil bendiciones, hermano. Te amo en el Señor. Y bueno, a cada uno de ustedes les envío un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Nos vemos en un rato y mañana en una meditación más. Recuerda, una palabra de Dios puede
cambiar la vida. Visita nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC. Visita nuestro canal de YouTube y suscríbete para que puedas obtener todo el contenido de lo que estamos generando. Un fuerte abrazo. Alejandra Rodríguez, mil bendiciones, mil bendiciones. Qué a gusto también poderte ver a ti. Te mando un fuerte abrazo a ti, a Popo, a Soki, a Isaí, a todos ustedes. Los amamos mucho, son una familia que amamos. Mil bendiciones, que Dios te bendiga. Y recuerda, eres guiado por el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, porque hemos decidido vivir conforme a Él. Dios te bendiga.